Buenos días. Damos inicio a esta sesión de hoy, 15 de junio de 2024. Entonces, vamos a ver lo que es la teoría clásica del comercio internacional, es decir, No escucho. Buenos días. ¿Escuchan? Tampoco, Liljet. Acá yo no escucho nada de lo que el profesor está diciendo. ahora, buenos días, ¿me escuchan? Por favor, confirmar. Sí se escucha, Ahora profe, se sí, escucha. profe, ahora sí se escucha. Ajá, entonces, lo que les decía era que vamos a comenzar a estudiar el enfoque clásico que predominó en la economía internacional durante muchísimo tiempo. Este enfoque clásico está representado fundamentalmente por Adam Smith y por David Ricardo, que son economistas considerados como clásicos hoy en día. Entonces, pero antes de explicar cómo era el enfoque, o cómo es el enfoque planteado por estos dos economistas clásicos, tenemos que saber un poco que el concepto de productividad, según los enfoques de Taylor y Fayol, que son considerados dos de los padres de la administración moderna. Taylor, que era norteamericano, era ingeniero industrial, y Fayol, que era francés. Taylor decía que es importante elevar la productividad siendo más eficiente desde el punto de vista productivo. Y ser eficiente desde el punto de vista productivo significa contar con trabajadores bien formados, contar con buena maquinaria y contar con materia prima que cumpla las especificaciones que demanda mi producto. ¿Se escucha? El enfoque de Fayol implica que es necesario tener un proceso administrativo bien estructurado para mejorar la eficiencia y por ende la productividad. Y bajo este enfoque podemos definir la productividad como los resultados deseados entre los insumos empleados. Posteriormente tenemos también el enfoque de Henry Ford, el gran industrial de la industria automovilística, que dice que productividad consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en un periodo mediante la especialización y la línea de montaje. Ford fue un gran innovador en la industria automovilística. No inventó el automóvil, no inventó la línea de montaje, pero mejoró los procesos y logró que el automóvil, que era un producto en aquel entonces hecho a mano prácticamente, a la medida, lo convirtió en un producto de consumo masivo. Posteriormente, tenemos que el señor Deming plantea su ciclo de Deming, que tiene 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar, para mejorar los procesos y por ende la productividad. Y veo que esta diapositiva no ha avanzado. Ya yo he corrido las diapositivas y no ha avanzado. Ya voy. A ver qué pudo haber pasado. Bueno, vamos a tener que pasarla así para que puedan ir avanzando. Entonces, de acuerdo con Adam Smith planteó que existen 3 factores de producción. Esos 3 factores de producción en la teoría clásica son el trabajo, que vemos acá en amarillo, el capital y los recursos naturales, o como lo llamó Smith, el factor tierra. Entonces, los recursos naturales o factor tierra, ya ustedes saben que de la naturaleza obtenemos pues los minerales, tenemos las tierras fértiles, tenemos el agua, tenemos todo eso, forma parte del factor tierra. El trabajo, que hoy en día se habla de talento humano, que es el deber ser. Ya no hablar de recursos humanos, sino de talento humano o capital humano, los que son aún mucho más
dan más valor a este recurso. Entonces, dentro del talento humano, podemos tener trabajadores y capital humano. Entonces, de acuerdo con este modelo que está planteado acá, que está presentado aquí, el talento humano está dividido en trabajadores y capital humano, donde los trabajadores son los que hacen, digamos que es la mano de obra no especializada. Y el capital humano sería entonces la mano de obra especializada. Tenemos también el capital, donde tenemos las máquinas, las herramientas, los edificios, las licencias de software, todo lo que es tecnología aplicada a un proceso productivo. Y por último, tendremos entonces al empresario, la capacidad de organización o capacidad gerencial como un factor también de producción. Ahora bien, ese concepto de especialización del trabajo no es nuevo. Ese es un concepto que data del Éxodo. Si uno lee el Éxodo, observa que cuando salió el pueblo judío, salió de Egipto, Moisés pasaba mucho tiempo desde la que amanecía hasta que anochecía, sentado escuchando las quejas del pueblo para, digamos que, tomar decisiones. Moisés se comportaba en ese momento como líder máximo y como juez. Entonces el suegro le dijo: Moisés, tú tienes que delegar y especializar el trabajo. Entonces, fíjense, delegar y especializar el trabajo. Quiere decir que eso, en términos modernos, delegar funciones o delegar responsabilidades es lo que llaman empowerment, que es darle poder al empleado. Y especializar el trabajo, ¿por qué? Porque cuando usted se especializa en una tarea, usted hace esas tareas con maestría y usted entonces es eficiente haciendo esa tarea. Por eso viene la especialización del trabajo. Y Henry Ford pues leyó eso y él se dio cuenta: mira, vamos a tener empleados que se dediquen solamente a ensamblar transmisiones, a ensamblar alternadores, y por eso la producción se hizo muy rápida, que tener a un trabajador que hiciera un solo carro. Y eso, si ustedes van a cualquier empresa de producción el día de hoy, se darán cuenta de que el trabajador está especializado en un área de trabajo. Pues también, eso también aparece en una novela que se llama El Padrino, donde el autor Mario Puzo plantea la organización del trabajo en diferentes niveles organizacionales. Entonces, de acuerdo con ese esquema que aparece allí en esa novela, teníamos en el nivel directivo, teníamos al don, que era digamos, el jefe de la organización, con su consejero. Posteriormente, tenías entonces ya otros niveles organizacionales descendiendo hacia la base de la pirámide. Tenía los capos, que eran los jefes de división. Y esos jefes de división, a su vez, tenían subordinados, que pueden ser, por ejemplo, haciendo la analogía, podían ser supervisores también. Y a su vez los supervisores eran los que empleaban a los asociados, que eran la mano de obra no especializada que hacía, o sea, las tareas operativas. En ese caso, los que iban a hacer la recaudación por concepto de extorsión, los que trabajaban con el juego. Y bueno, también eran los que hacían el trabajo sucio. Cuando había que liquidar a alguien, eran ellos quienes hacían ese trabajo, los asociados. De tal manera que en la cabeza de la familia, el don era dedicado a la parte estratégica del negocio, y en la parte operativa estaba el personal, que es lo que debe hacerse en toda organización. El presidente de una empresa tiene que estar viendo son los negocios estratégicos. Y para lo demás tiene un vicepresidente de finanzas, un vicepresidente, qué sé yo, de producción, vicepresidente de mantenimiento, que a su vez tienen los diferentes jefes hasta que llegas a los mecánicos, a los oficinistas y así hasta los niveles operativos de la organización. Entonces, tenemos también que ese concepto de especialización del trabajo lo vemos hoy en día también, en que hay países que están especializados en producir un rubro y son muy fuertes en el mercado internacional. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Taiwán. De Taiwán siempre se dice que está protegida por un anillo de silicio. Claro, porque Taiwán es el gran productor de chips a nivel mundial. Taiwán se especializó en producir chips y hoy en día produce más o menos el 50% de todos los chips que se utilizan en el mundo. Y por eso es que China
no se le ha podido, no ha podido invadir Taiwán porque tiene esa protección. Entonces, ¿qué pasa si a nivel internacional desaparecen los chips? Bueno, vamos a ver bien complicado porque los chips se utilizan hoy en día en todo tipo de industria. Brasil es un gran productor especializado en café, es el número uno a nivel mundial, el segundo es Vietnam, el tercero es Colombia. Arabia Saudita o Arabia Saudí, como también la pueden, o Saudí Arabia en inglés, es un país que no se da mala vida, está especializado solamente en producir petróleo. También producen dátiles y otras cositas así. Pero el fuerte de ellos, ¿cuál es? El petróleo. Así como el fuerte de Francia, entre otros rubros, es vino. El vino francés es un vino muy famoso, muy reputado a nivel mundial. Entonces, de esa manera, esos países ofrecen un producto en el cual están bien especializados y son competitivos a nivel internacional. Así como, por ejemplo, Argentina es muy fuerte en el sector de los cereales y la carne. Bueno, eso pasa. Entonces, Adam Smith, como dije hace un momento y no me pudieron escuchar por temas de audio, Adam Smith, que es considerado el padre del capitalismo, planteó el modelo de ventaja absoluta y él decía que la ventaja absoluta es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien, teniendo que usar menos factores de producción que otro país, que otra industria, que otra persona. Y en ese caso, el factor de producción era el trabajo. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos industrias de España y Francia, cada una tiene 1.000 trabajadores y ambas pueden producir quesos y panes. Entonces, de acuerdo con esta matriz que tenemos acá, donde tenemos aquí España y acá Francia, los trabajadores españoles te pueden producir 3 quesos en una hora y te pueden producir 2 croissants en una hora. O no sé, croissant, no sé. Siempre le he dicho croissant, pero creo que en francés es croissant. Allá ellos, pero bueno, no importa. Pero ¿qué sucede? Los franceses, por su parte, para hacer un queso te tardan una hora, pero te hacen 3 croissants en una hora. Entonces, acá se ve que los españoles tienen una ventaja absoluta en producir quesos. Y además de eso, los franceses tienen una ventaja absoluta en producir croissants. ¿Se entiende la idea? Siendo así, entonces, bueno, mira que los españoles produzcan queso y los franceses produzcan croissants, pues. Ahora supongamos que la mitad de los trabajadores, es decir, que 500 trabajadores hacen queso y la otra mitad hace los famosos croissants. Entonces, si eso es así, España produciría 1.500 quesos y 1.000 croissants. Y Francia produciría 500 quesos y 1.500 croissants. Entonces, ¿qué sería lo ideal allí? Que cada país se especializara en producir en lo que es fuerte. Entonces, mira España, tú te vas a especializar en producir queso y Francia se va a especializar en producir croissants. Y de esa manera interesa al comercio. ¿Por qué? Porque yo produzco 3.000 quesos y le vendo, atiendo mi demanda interna, que son 1.500 quesos, y le vendo 1.500 a Francia. Y entonces, si el precio lo permite, puedo importar todos los croissants de Francia y de esa manera el intercambio comercial es beneficioso. Entonces, esto que si lo vemos de otra manera, voy a devolver acá la lámina. Habría que ver cuál es el costo para saber cuál es el costo en términos de queso. Vamos a ver, ¿cuál es el término para producir quesos en términos de los croissants? Si yo divido los 3 quesos de españoles, porque recordemos que eso es la productividad de un trabajador. Entonces, mientras te producen una unidad de croissant, te producen 1,5 unidades de queso. Entonces, desde ese punto de vista, es más rentable producir croissants, producir quesos que croissants. ¿Por qué? Porque cuando produzco una unidad de croissant en España, produzco 1,5 unidades de queso. Entonces, ahí se ve que también desde un punto de vista comparativo, soy más fuerte produciendo queso. O sea, soy más productivo produciendo queso que produciendo croissant. En cambio, que en Francia,
Si yo tardo en hacer un queso en una hora, quiere decir que un queso me costaría lo que me cuestan 3 croissants. ¿Por qué? Porque si yo dedico esa hora a producir croissant, produzco 3 croissants. En cambio, que solamente produzco un queso. Entonces, de esa manera observo, mira, si yo me debo especializar es en producir croissant para Francia y quesos para España. Veamos acá también. La ventaja comparativa. Desde un punto de vista absoluto, la ventaja absoluta en producir petróleo la tiene Arabia Saudita en comparación con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tiene que perforar pozos en el Mar del Norte, que es lo que vemos acá en la diapositiva, que no se ve muy bien, pero ustedes ven que hay unos punticos verdes y unos punticos rojos. Los punticos verdes son yacimientos de gas natural y los punticos verdes son yacimientos de petróleo. Pero es mucho más costoso tener una plataforma petrolera en el mar que tener un pozo en el desierto. Al desierto no llega en un camión, tenemos que al mar hay que llegar en un barco. Entonces imagínense ustedes tener una plataforma, llegar hasta el lecho submarino, eso cuesta mucho dinero. En cambio que en Arabia Saudita ponen las torres en el desierto. Entonces es mucho más barato pues para ese país producir que para Arabia Saudita. Es más barato para Arabia Saudita producir que para Reino Unido. Pero ¿qué sucede allí? ¿Qué habría que ver allí? Habría que ver hoy en día, en términos modernos, otros elementos. Porque mientras el precio del petróleo está alto, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el costo de producción de petróleo en Arabia Saudita anda por $1 el barril. Hoy en día es mucho más, pero esto fue una referencia muy vieja, una referencia de hace 20 años atrás, cuando nadie le ganaba a los sauditas. Entonces, ok, $1 por barril. En una plataforma de ese tipo podía costar alrededor de $30 por barril. Pero ¿qué sucedía? En épocas como la actual, donde el precio del petróleo está tan alto, alrededor de $100 por un barril de petróleo, si te cuesta 30 y lo vendes en 100, es tremendo negocio. Así que no importa, yo en lugar de comprar el petróleo de Arabia Saudita, pues yo lo produzco en mi país y mi dinero queda en mi país. Y además de eso, el excedente que no consumo yo lo vendo al mercado internacional y por tanto tengo también dinero. Ahora bien, cuando el precio del petróleo cae como estuvo en los 80, después del choque del shock petrolero que vino en el 79, en el año 79, que fue el año en que yo nací, cayó el Shah de Irán. El Shah era el emperador de Irán, sí, Irán en algún momento trató de ser un país democrático, no como lo que es hoy en día. Y fue un país que estaba pro Occidente. ¿Y por qué lo digo? Porque sencillamente tenía un emperador y el emperador trató de modernizar al país. Después, bueno, en el 79 fue depuesto y cayeron en manos del ayatolá Khomeini y bueno, volvieron a usar turbante y al fundamentalismo, que es lo que ustedes conocen hoy en día de la República de Irán, República Islámica de Irán. Entonces, la caída del Shah de Irán provocó que saliera del mercado petrolero internacional toda la producción petrolera iraní. Entonces, eso provocó, por ley de oferta y demanda, recuerden que cuando se mantiene constante el consumo y se disminuye la oferta del productor, los precios van a subir porque hay escasez. Acuérdense que cuando la pandemia las mascarillas en los primeros tiempos eran muy caras, después se fueron poniendo más baratas. Entonces, el precio del petróleo subió, posteriormente disminuyó considerablemente y andaba en los 80 en $8 el barril. En esa época, muchos productores quebraron. A los texanos les fue muy mal en esa época porque producir petróleo en los países de la OPEP, entendiendo que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, era mucho más barato, tienen la ventaja absoluta y la ventaja comparativa y también la competitiva para vender petróleo en el mercado internacional. Entonces, cuando eso pasa, mira, tú ves que cierran esos yacimientos de que la explotación es costosa y le compran petróleo a los países de la OPEP. Entonces, aquí tenemos que actualmente la OPEC está formada por 13 países: Angola, Argelia, Arabia Saudita, República del Congo, Emiratos Árabes, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, que fue el país fundador, por cierto. Entonces, la OPEC también utiliza eso como herramienta.
cuando la OPEC nota que el precio del petróleo está muy bajo, ellos sacan una cantidad de petróleo de mercado, aplican lo que son las cuotas de producción, entonces cada país debe reducir la producción y con eso presiona el precio hacia arriba. Aquí tenemos hoy en día que el escenario ha cambiado un poco y que hoy en día el principal productor de petróleo para el año 2022 era Estados Unidos de América con 16.6 millones de barriles de petróleo al día. ¿Por qué? Porque se cansaron de los sauditas, se cansaron de que los árabes utilizaran el petróleo como arma política. Entonces, pues Estados Unidos hoy en día es nuevamente el primer productor de petróleo del mundo, seguido por Arabia Saudí. Después tenemos a Rusia, Canadá, Irak, China, Emiratos Árabes, Irán, Kuwait, Brasil. Son hoy en día los principales productores de petróleo mundial y hay que recordar que un barril de petróleo son 42 galones, aproximadamente 159 litros. Y esto es así porque eso era, en algún momento el petróleo se transportaba en barriles y después en cisterna, en ferrocarriles cisterna y posteriormente mediante oleoducto. Entonces, pues sí, por eso hoy en día el principal productor de petróleo de los Estados Unidos de América están explotando sus pozos en Texas, están aplicando fractura hidráulica, que es lo que ustedes escuchan que se llama fracking, y también pues están explotando petróleo en Alaska. Ahora bien, fíjense ustedes que Rusia es un productor importante de petróleo en el mercado mundial y la invasión a Ucrania elevó los precios del petróleo y por eso tenemos, bueno, ya ha bajado un poco, pero hace un año y tanto atrás estuvo casi en unos 50 el litro de combustible, son precios sumamente altos, estuvo unos $58 por litro, el precio más alto que yo he visto hasta ahora. Para octubre de 2022, el precio del petróleo teníamos el West Texas International 90,53, el Brent, que es del Mar del Norte, 96,33 por barril, y la cesta OPEC en promedio $94,05. Durante varias décadas del siglo XX, Arabia Saudí dominó la producción mundial de petróleo, pero los Estados Unidos de América lo lograron superar aplicando tecnología. Entonces, estos conceptos hoy en día de las ventajas absolutas y ventajas comparativas han quedado abolidos. ¿Por qué? Porque eso, si se logra incrementar la producción y la productividad, pues sencillamente usted se puede insertar en el mercado internacional. No importa que al momento usted no tenga la ventaja, pero después la puede conseguir a punta de tecnología. Como por ejemplo pasó con el caso de los astilleros coreanos. Los astilleros de Corea del Sur no eran competitivos en los años 50, pero lo lograron y hoy en día los astilleros de Hyundai son grandes productores de barcos a nivel mundial. Entonces, bueno, esto ya comenté un poco, ya se han vencido un poco esas ventajas naturales a punta de tecnología, como en el caso de Estados Unidos, que aplica la fractura hidráulica para aumentar la producción de los pozos. Y esa es una técnica que es muy vieja, pero se había dejado de usar por temas de costo y por temas del impacto ambiental. Y hoy en día, pues, se usa a pesar del daño ambiental que ocasiona. Entonces, tenemos las ganancias en el comercio internacional. Las ganancias en el comercio internacional ocurren cuando el precio mundial supera el precio de venta en el mercado nacional. Por ejemplo, Boeing exporta aviones porque su costo de producción es inferior al precio mundial. Y en el mercado mundial puede tener un mejor precio que en el mercado interno. Vamos a suponer que el costo de producción de ellos en el punto de equilibrio, que es el punto donde se cruzan la recta de oferta y demanda, es de $100 millones. Y si el precio promedio es de 150, ellos están ganando porque tienen un precio que es competitivo en el mercado mundial. Vamos a ver cómo le va ahorita que está un poco de capa caída. Pero bueno, está compitiendo contra Airbus y contra Embraer también, que ya Embraer, que es un fabricante brasileño de aviones, ya no es pequeño. Cuando un país no es eficiente produciendo un bien y el precio de su mercado interno es superior al precio internacional, entonces le resulta mejor importar. Entonces, sencillamente, cuando usted tiene un producto que fabricarlo en el país es muy caro, usted lo importa.
A menos que usted se proponga hacer una sustitución de importaciones y posteriormente situarse en el mercado internacional con ese producto. Aquí tenemos nuevamente la oferta y la demanda. La oferta siempre es una recta positiva, dependiente positiva, y la demanda es una recta dependiente negativa. Entonces, cuando el precio de su mercado es muy bajo, usted mejor lo trae de fuera y de esa manera también estimula el consumo por parte de su población. Ahora bien, quiero tener un poco en este tema de las ganancias del comercio, porque dentro de los efectos, bueno, eso lo vamos a ver también más adelante cuando se ve la teoría de las uniones aduaneras, pero voy a adelantarme un poquito. Los acuerdos comerciales internacionales se hacen con la intención de ganar. Un país A y un país B se sientan a negociar. Yo te ofrezco esto y esto y esto porque te lo puedo vender a estos precios. El país B analiza, bueno, el precio de venta que me estás dando aquí es mejor que el precio interno que yo lo puedo producir, y a su vez yo te ofrezco estos otros productos con estos precios. Si observan que es beneficioso el intercambio comercial porque el país A le ofrece al país B unos productos que le resulta más caro producir al país B y viceversa, es bueno el comercio. Entonces, se dan esos intercambios comerciales y se llegan, por ejemplo, a hacer acuerdos comerciales. Entonces, con eso existe una creación de comercio porque sencillamente vas a comenzar a comprar unos bienes que te resulta más caro producir. Entonces, hay creación de comercio. Pero, ¿qué sucede si existe también un país C que tiene esos mismos productos y que lo puede vender a mejores precios? Si no se incluye al país C dentro del acuerdo comercial, del Tratado de Libre Comercio o del acuerdo multilateral, pues ya siendo ya tres actores, ya es multilateral, se va a producir una desviación del comercio porque ese país va a quedar excluido y por tanto no va a poder participar en la venta a esos otros países porque sencillamente cuando le ponen los aranceles, cuando le graban los aranceles y le colocan restricciones que pueden ser no arancelarias, los productos se hacen más costosos para venderlos en ese mercado. Cuando hablamos del concepto de salario relativo, lo que hacemos es la comparación de los salarios contra el poder de compra. Esto se llama, esto tiene, déjenme acordarme, es cuando tú agarras el salario en términos monetarios y lo divides entre el precio promedio de los bienes y servicios que se adquieren en un país. Eso, desde el punto de vista macroeconómico, se habla de la curva de fijación de precios. Entonces, se habla de la curva de fijación de precios. Tienes ahí el salario relativo. Por ejemplo, en algunos rubros, un dólar en Panamá permite un mayor poder de compra que un dólar en Estados Unidos de América. Por ejemplo, el precio de la carne en Estados Unidos, de la carne de res, puede costar 26,38 el kilo. Mientras que en Panamá el rincón puede costar $9 aproximadamente. El rincón o el costillón. Un poquito más caro. Entonces, ¿qué sucede? Que si los salarios fueran iguales, el salario relativo de Panamá fuera más alto que el salario relativo de Estados Unidos. Ese es el tema. ¿Entiende la idea? Entonces, no es lo mismo ganar $500 aquí que $500 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la vida es más cara. Entonces, aquí rinde más los $500. Sí, es verdad. Pero ¿qué sucede? Si el salario mínimo de Panamá es 600 y tantos dólares, te puedes comprar 66 kilos de carne de primera por mes. Pero en Estados Unidos, con un salario mínimo estimado de 2,000 y tantos dólares, te puedes comprar 90. Entonces, el salario relativo de ellos es mayor que el salario relativo de nosotros. Ese es el tema. Y bueno, eso es la lección correspondiente a este módulo. Vamos a pasar, para ganar tiempo, dado que la semana pasada tuvimos pues ciertas limitaciones por el tema de la conectividad. Vamos a pasar a estudiar también la lección número 4.
Voy a compartir entonces en este momento el módulo número 5. El módulo número 5 del Moodle, ya lo voy a proyectar. Este módulo número 5 se titula Modelo de Hertzsprung-Ohlin y economías de escala. Entonces, ¿qué es eso de modelo de Hertzsprung-Ohlin? Para colmo después Hertzsprung-Ohlin-Samuelson. Sí, estoy compartiendo. Pero la pantalla de Moodle. Sí, estamos compartiendo la pantalla de Moodle, sí. Entonces, aquí tenemos una serie de recursos audiovisuales para entender cómo es eso del teorema de Hertzsprung-Ohlin o Heckscher-Ohlin. Sencillamente es un teorema conocido como teorema 2 por 2 por 2. Y no es que 2 por 2 por 2 sea 2 a la 3, que es 8, sino es un modelo para entender el intercambio comercial, donde tienes dos países, dos productos y dos factores de producción. Entonces se llama 2 por 2 por 2. Entonces, aquí tienes la formulación inicial, después tienes la corrección que hace el profesor Samuelson, que fue premio Nobel de Economía en 1972, un economista clásico llamado de la corriente de los neo-keynesianos, de los que aman a Keynes. Tenemos entonces acá lo que es el coste de oportunidad y ventaja comparativa y la paradoja de Leontief. Entonces, la lección 4, que es lo que voy a compartir en este momento cuando me abra, cuando la descargue. Tenemos también allí un material en inglés llamado Leontief Paradox. Tiene acá también en la cápsula de conocimiento 2 un material llamado curvas de indiferencia, entendiendo que las curvas de indiferencia son unas curvas para las cuales hay distintas combinaciones de bienes y servicios que le proporcionan un nivel de utilidad a un consumidor. Entonces, por ejemplo, nosotros como consumidores tenemos preferencias, eso se trata en las curvas de indiferencia, tenemos preferencias, e indiferente es que te da igual tener una cesta de bienes y servicios u otra. Eso se trata. Sin embargo, el consumidor compra la cesta de bienes y servicios que optimiza su utilidad, es decir, su satisfacción, pero bajo una restricción presupuestaria, porque si yo tuviera 100 millones de dólares, me compraría un penthouse en Manhattan, un Rolls Royce, y no trabajaría más nunca. ¿Ves? Pero como esa no es la realidad, pues entonces tengo que acceder a los bienes y servicios que me permiten la restricción presupuestaria que yo tengo, es decir, mis ingresos. Y tenemos acá también, si quieres saber más, tenemos aquí un material teórico de un libro de economía internacional que yo utilicé, que viene de España. Entonces, creo que ya debe haber descargado ya la presentación para comenzar a presentar. En algún momento, pues. ¿Alguna pregunta? Y algo que no mencioné acá es la paradoja de Leontief. Leontief fue un economista ruso nacionalizado estadounidense muy interesante, con unas aportaciones que le hizo de los años 50. Entonces,
Vamos a ver cuando en algún momento, cuando en algún momento aparezca la lección que se haya descargado, la podré presentar. Mientras tanto, entonces les comento por qué surge ese modelo de Heschel-Ohlin. Bueno, porque ya en el siglo XX ya los economistas no estaban de acuerdo con los planteamientos de Smith y David Ricardo, y es natural, han pasado 200 años. Bueno, el profesor Heschel plantea su modelo en los años 20, o sea, hace 100 años atrás. Ya han pasado 150 años desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Por supuesto que en 150 años la humanidad cambia, la tecnología cambia y las cosas cambian. Entonces, al no estar de acuerdo con los planteamientos de Adam Smith, él dice, señores, hay que considerar dos factores ahora. Hay que considerar la disponibilidad de mano de obra, es decir, el factor trabajo y los bienes de capital. Entonces, de acuerdo con esto, con ese teorema, un país debe exportar un bien en el cual tiene abundancia de esos dos factores de producción. Por ejemplo, si un país es abundante en mano de obra barata, ¿qué debe exportar? Bienes que requieran mucha mano de obra, como tienen, por ejemplo, hoy en día la India. La India es un gran exportador de manufacturas que requieren mucha mano de obra, pero es mano de obra no especializada. Entonces, de acuerdo con eso, los países industrializados deben ser exportadores de bienes que son intensivos en capital, es decir, en maquinaria, en tecnología, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, ahora sí, por fin apareció la diapositiva. Entonces vamos a compartirla. Me indican, por favor, si se ve la presentación en PowerPoint. Ah, bueno, todavía no he comenzado a compartir. Pero ahí va. Ya va. ¿Se ve o no se ve? Todavía no. Tu pantalla no se puede compartir. Bueno, mientras logro resolver el tema técnico, les seguiré comentando el teorema de Hessier-Ohlin. Entonces, de acuerdo con eso, yo exporto un bien en el cual yo tengo abundancia de trabajo o abundancia de bienes de capital. Perfecto. Entonces, vemos, por ejemplo, que los tigres asiáticos inicialmente exportaban manufacturas que requerían mucha mano de obra no especializada. Pero con el pasar de los años, se han convertido en productores de otro tipo de bienes que requieren, pues, más factores de capital. Por ejemplo, los automóviles, los barcos, los chips, son productos, pero son productos que requieren otro tipo de mano de obra, una mano de obra más especializada. Y esa mano de obra especializada es mucho menos abundante que la mano de obra no especializada. ¿Y eso por qué? Porque también tienes tecnología que te permite ahorrar en mano de obra. Y por eso es que hoy en día los países desarrollados son grandes exportadores de bienes de altísimo valor en el comercio internacional porque son bienes intensivos en tecnología. Entonces, Alemania te diseña los motores que ellos hacen, los Siemens y todo aquello en Alemania, pero te lo producen en China. Suiza te diseña maquinaria en Suiza, pero te la produce en China. Pero resulta que en los 50, el profesor Leontiev se puso a analizar las exportaciones de Estados Unidos. Y él encontró que Estados Unidos exportaba bienes intensivos en mano de obra. ¿Qué les parece eso? Que uno se esperaría que Estados Unidos en los 50 exportaría bienes que requerían abundante capital. Resulta que no. Que cuando él hizo el análisis se dio cuenta, mira, pero Estados Unidos es un gran exportador de bienes que requieren mucha mano de obra. Entonces, por eso se le llama la paradoja de Leontiev. Bueno, ¿qué pasó aquí? No es que un país tan rico y que debería exportar bienes ricos en capital. Ah, pero después entonces desarrolló el modelo input-output o modelo insumo-producto. Y se dio cuenta entonces que sí es verdad que Estados Unidos
exportaba bienes que tenían abundante mano de obra, pero era mano de obra calificada. Como por ejemplo los aviones. Los aviones requieren mucha mano de obra calificada. Se dijo, mira, ya con esto queda superada la paradoja, porque sí, es un gran exportador de ese tipo de bienes, pero no son bienes, son bienes intensivos en mano de obra, pero es una mano de obra calificada, con la cual tú tienes que hacer una inversión fuerte para poder tenerla. Entonces, ya ahí, mira, ya no es mano de obra normal, es un capital más, capital humano, hablando en términos del siglo XXI. Entonces, vamos a ver si me deja compartir, que hasta ahora no ha sido posible. Y creo que todavía no. Ahora sí. Profesor, una consulta. ¿Usted en qué Dígame. lección está? Ahorita estoy en la lección número 4 que aparece en el módulo 5. Y ya la estoy compartiendo. Y se Libre titula el libre comercio. comercio y las ventajas comparativas. Gracias. A la orden. Entonces, el libre comercio, en el cual son especialistas los ingleses, hay que reconocerlo. Los ingleses fueron uno de los padres del libre comercio, al menos en la época moderna, en la edad contemporánea, después de la Revolución Francesa. Ya hablé bastante de Adam Smith. Entonces, bajo el enfoque del libre comercio, lo que se tiene es que hay que facilitar el intercambio comercial sin ningún tipo de trabas. Y eso implica, comercio internacional también implica comercio interno. A nivel interno estamos hablando de libertad de empresa, que no existieran los monopolios. Y en el exterior, pues libre comercio, libre cambio. Entonces, de acuerdo con Adam Smith, los precios del mercado interno los fija el mercado. Entonces, eso es lo que se le llama la mano invisible de Adam Smith. Y libre comercio a nivel internacional significa que no existan barreras arancelarias y también no arancelarias. Entonces, aunque no le guste a Javier Milei, el presidente de la República Argentina, muchos economistas del siglo XX dicen que John Maynard Keynes fue uno de los más grandes economistas del siglo XX. Al menos durante los primeros 50 años del siglo XX fue una figura fundamental, aunque él murió él murió casi en los años 50, por ahí. Y fue una figura fundamental porque él, dentro de todas las cosas donde estuvo presente como delegado del Reino Unido. Dígame. Profe, no entiendo lo de la mano invisible de Adam Smith. ¿Qué decía? Ok. Muy bien, gracias por la pregunta. De acuerdo con la teoría de la mano invisible de Adam Smith, eso lo que decía era que el mercado, el todopoderoso mercado, se encargaba de regular los precios. Eso es lo que dice la mano invisible. Entonces, que el mercado se comporta como una mano invisible que te va llevando las cosas hacia un estado de equilibrio. Y ese equilibrio viene dado por la oferta y la demanda. Cuando la oferta es igual a la demanda, usted alcanza el equilibrio a un precio determinado. ¿Me hago entender o todavía no? Me queda claro, profe, me queda claro. Entonces, lo que quieren decir ellos es que el Estado no debe intervenir en la economía, que la economía debe imperar es lo que diga el mercado. Ya está. Que el Estado no se debe meter en la economía. Entonces, no tiene que haber productos regulados, por ejemplo, ni subsidiados tampoco. Que si el agua cuesta $1, 1.000 litros, pues usted tiene que pagar $1 por esos 1.000 litros de agua. No es que usted tiene una tarifa plana y paga lo que usted quiera y despilfarra el agua, como me comentaban ayer, por ejemplo. Entonces, ¿qué decía Keynes? Keynes decía, fui educado como la mayoría de los hombres ingleses para respetar el libre comercio, no solamente como una doctrina económica que una persona racional e intuida no puede dudar, sino como casi una parte de la ley moral. Es decir, ese era el paradigma con el cual lo formaron, el libre comercio, la libertad de pensamiento y también la libertad de empresa. Eso es a lo que se refieren esos economistas que son partidarios del libre cambio y libre comercio. Ahora, entonces, el presidente Milei pelea y destroza a Keynes cada vez que pueda. Bueno, está bien.
Lo que se le olvida a Javier Milei es que las ideas de Keynes tienen 100 años. Entonces, es como que pusiéramos a juzgar algunas ideas de Adam Smith hoy en día. Oye, Adam Smith se murió hace 250 años. Ya, eso está ya superada, esas ideas. Y David Ricardo y todos los clásicos. Sin embargo, se sigue estudiando porque tiene elementos interesantes que han permitido el desarrollo de teorías y doctrinas económicas posteriores. Entonces, aquí tenemos unas declaraciones que dio en su momento el señor Keynes. No debería acusar al señor Baldwin, como lo hice entonces, de ser una víctima de la falacia proteccionista en su forma más cruda, porque él creía que en las condiciones existentes un arancel podría hacer algo para disminuir el desempleo británico. Vamos a ver entonces qué significa eso. Un arancel es sencillamente el cobro de un impuesto para que cuando un producto extranjero viene a tu nación. Esos son los aranceles. Por ejemplo, en Panamá se cobran aranceles, ¿cierto? Algunos productos pagan aranceles, otros no. Los llaman los DAI, Derecho de Aduana e Importación. Si un país no tiene un tratado de libre comercio con Panamá, por supuesto que tiene que pagar aranceles. Y también existen otras restricciones que son lo que llaman las barreras no arancelarias. Entonces, como las cosas hay que jugarlas en el contexto de la época, y no podemos jugar algo que pasó en 1935 con los parámetros de hoy en día, el siglo XXI, hay que entender que entre 1935 y 1937, que fue el periodo entre las dos guerras mundiales, había un desempleo muy importante en el Reino Unido. Y también lo había en los Estados Unidos de América. ¿Qué hicieron esos dos países? Que son los que me acuerdo al momento. Eliminaron el libre comercio. Pusieron aranceles a los productos importados. Lo hicieron los británicos y lo hicieron los estadounidenses. ¿Por qué? Porque querían proteger la industria nacional para que la gente consumiera productos hechos en el país y por tanto se respetaran o se cuidaran los puestos de trabajo de esos países. Esa fue la intención. ¿Dio resultado? No dio resultado, porque fue peor la cuestión. Porque prácticamente se acabó el comercio internacional y entonces, bueno, imagínate, fue peor. Fue peor para todas las naciones. Entonces, hoy en día se sabe, pero se hizo ese experimento. Por eso es que el mundo ha avanzado hacia la eliminación de los aranceles y hacia el establecimiento de tratados de libre comercio. ¿Qué había pasado en esa época? Bueno, apenas había ocurrido el crack de Wall Street en 1929. Y entonces, bueno, había que buscar una manera de solucionar la crisis. Y esa fue la que se les ocurrió, pero no dio resultado, pues. Entonces, en economía, las decisiones son complejas porque afectan el entorno sociopolítico y las relaciones internacionales. Entonces, es complicado porque la economía es una ciencia numérica, pero también es una ciencia social. Entonces, en la ingeniería no hay problema. En la ingeniería uno quiere hacer una mejora en una planta y uno la hace y punto. Se acabó, se hace la mejora. Hay que despedir 100 trabajadores, se despiden porque se hizo una optimización del proceso productivo y ya está. Y se aumentó la productividad. En principio, cuando eso sucede, cuando viene la automatización, se pierden empleos manuales, pero posteriormente se garantizan empleos ya de mano de obra especializada. Porque si reemplazas 100 hombres por una cantidad de máquinas, esas máquinas van a requerir técnicos, van a requerir programadores, van a requerir operadores, entonces ya el trabajo se va especializando. Es un trabajo donde hay que tener una mayor formación. No vas a trabajar, chicos, cargando sacos, fardos de 100 libras, vas a trabajar ahora programando la máquina, alimentando tal cosa, verificando, o sea, los indicadores básicos de la máquina. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Por allá, los que están por ahí en Mix. ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, en el enfoque de ventajas comparativas, cada país debe especializarse en producir lo que resulta más atractivo desde el punto de vista de costo de oportunidad. Y entendiendo que el costo de oportunidad es que yo sacrifico algo para tener otra cosa. Y muchos lo estudian con una línea recta. Usted sacrifica el bien X para tener más unidades del bien Y. O viceversa, yo sacrifico, consumo menos del bien Y para tener más unidades del bien X. Eso es el concepto de costo de oportunidad. Entonces, ninguna receta política infunde mayor consenso entre los economistas
que aquella que sostiene que el libre comercio internacional, basado en la especialización internacional, de acuerdo con las ventajas comparativas. Entonces, dijimos que esa teoría es vieja, es de David Ricardo, que es un economista del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Pero esas ventajas comparativas se alcanzan a punta de tecnología y después, posteriormente, unos años después, el profesor Michael Porter, que ustedes creo han escuchado hablar de Michael Porter, ¿o no? Bueno, Michael Porter después planteó el concepto de ventaja competitiva. Es una ventaja para yo poder competir, pero la ventaja competitiva también se alcanza con tecnología, se alcanza con instrumentos de mercado, se alcanza de diversas maneras. El libre comercio internacional ha sido por mucho tiempo la posición inercial, es decir, por defecto, que se presumía buena, salvo que se demuestre lo contrario en casos específicos. Esa presunción debería ser revertida. Esas son críticas. Ahora miren lo que viene aquí más adelante. La posición por defecto debería estar en favor de producir nacionalmente, con un comercio internacional balanceado, como una segunda alternativa cuando la producción doméstica es demasiado inconveniente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un país no participa en el comercio internacional? Y fue una de las razones por las cuales fracasó en América Latina el modelo de la CEPAL de industrialización por sustitución de importaciones. Porque sencillamente, en un principio, las industrias no tenían suficiente fuerza, suficiente productividad y competitividad para competir con las importaciones. Entonces, el Estado le fue dando una serie de protecciones con aranceles a la importación. Entonces, en los primeros años es justo y necesario para que las empresas se desarrollen, pero posteriormente hay que abrir el mercado internacional para que ese productor nacional se vea obligado a competir y pueda mejorar la productividad, mejorar la calidad y bajar los precios y después posteriormente poder exportar. No sé, en América Latina no se hizo, por eso fracasó ese plan, pero los asiáticos sí lo hicieron. En los años 50, la gente de Corea del Sur necesita producir algo para exportar. ¿Qué hacían? Ropa. Hacían textiles baratos. Medio chimbo, pero hacían su cuestión. Había quien se los compraba. Después, los japoneses después se hicieron meter en el negocio de los carros. Ya hacían los Toyota. Pero los Toyota eran así, carros así, como los carros chinos hoy en día. Esos son carros malazos. Tenemos que hacer carros con mejores especificaciones. Y alcanzar mejores especificaciones implica cambiar el nivel de calidad. Hay que hacer carros mejores para poder competir con las marcas americanas y las marcas europeas. Como estaban en un contexto de comercio internacional, lograron encontrar nichos de mercado y fueron subiendo y mejoraron. Y hoy en día, pues, ustedes ven que los carros japoneses son muy buenos, los carros coreanos también son muy buenos y así sucesivamente. Vamos a ver una idea un poco más moderna, que esto es del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien también es economista. La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos es simplemente una falacia o ingenuidad extrema, más cercana a la religión que a la ciencia y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico. Eso lo dice Rafael Correa. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Porque hasta ahora solamente he hablado yo y ustedes no han dicho nada. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Rafael Correa o no? ¿Qué les parece lo que dijo Rafael Correa? ¿Están de acuerdo o no? Parece que se quedaron mudos. Hola, ¿están allí? ¿Están vivos? ¿O se Hola, quedaron profe, mudos? sí, estamos profe. aquí. Estoy tratando de entender lo que dijo el Seguimos. Rafael Correa. El libre comercio es una falacia, dice Rafael Correa. O sea, que es una mentira. De que el libre comercio beneficia a todos, perdón. De que es bueno para todos.
Es una mentira, dice Rafael Correa, es una falacia, es una mentira. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo creo que es verdadero, profe. ¿Usted cree que es verdadero? ¿Por qué usted cree que es Sí, verdadero? porque lamentablemente, pues en algunos países el gobierno se aprovecha, ¿verdad?, del libre comercio para ellos monopolizar los productos que ellos quieren y no dar beneficio a que crezca en el país, ¿no? Y a que tenga demanda. Entonces, como aquí, como usted comentó en la clase anterior, lo del arroz, podemos Ujú. producir más arroz, la parte de agricultura se puede explotar más aquí en Panamá para evitar tener que traer, Panamá siendo un país con tanta agua, con tanta naturaleza, podemos sacar provecho de eso. Pero cómo llega esa voz de los agricultores, ¿verdad?, a poder negociar con las altas esferas para poder ellos exportar. O sea, a veces les cuesta un poco. Entonces pienso que en cierto punto si llega a ser una falacia, pues para algunos de ellos, en que pierden cultivos, su voz no Claro. llega arriba. Entonces hasta ahí pienso que sí tiene algo de sentido lo que él dice. Y ahorita les voy a comentar otra cosa también. ¿Quién más? Fíjense en lo que dice allí más adelante. Teóricamente, los beneficios del libre comercio se fundamentan principalmente en la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que es muy simple, en su simplicidad, su mayor fortaleza y su mayor debilidad. O sea, es como un contrasentido. Es simple. Por ser simple, se entiende fácilmente, pero también es débil. O sea, no sé. Las ventajas comparativas se logran adquirir porque sencillamente, en términos modernos, es incrementar la productividad. Y eso se puede lograr a punta de tecnología. Y si logramos tener una productividad elevada que nos permite insertarnos en el mercado internacional, nos conviene el libre comercio. Entonces, es una falacia y hay un diplomático que escribió un libro llamado Las falacias del libre comercio. ¿Y por qué es una? Yo creo que Correa lo había leído cuando dijo que es una falacia. Y es una falacia porque en principio el libre comercio le beneficia al que tiene la sartén agarrada por el mango, es decir, al país que tiene ventajas porque tiene unos costos de producción muy buenos y es competitivo en un rubro. Por supuesto, si yo soy competitivo y tengo una industria fuerte de producir un rubro, me conviene el libre comercio para venderle a todo el mundo. Y mientras tanto, yo con eso invado los mercados de los demás y no los dejo que produzcan nada para que puedan competir conmigo. Entonces, ahí bajo ese punto de vista es una falacia. Entonces, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Panamá hace unos cuantos años atrás, el ministro de Desarrollo Agropecuario era el tristemente célebre Nito Cortizo. Digo tristemente célebre porque él se opuso a eso y renunció. Y bueno, yo no pensaba que podía haber un gobierno peor que el de Varela y vino el de Cortizo. O sea que, bueno, gracias a Dios que ya se van en 15 días. Estoy contando los días para que se vayan de verdad. A ver si se recupera con, bueno, que no va a ser fácil tampoco. Ayer estaba escuchando unas declaraciones del decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá y dijo que más o menos vamos a ver luz al cuarto año de gobierno. O sea, que vienen unos 3 o 4 años bastante difíciles. Entonces, vamos a ver las críticas. Un país se puede especializar en producir bienes agrícolas porque su naturaleza lo permite. El caso de Panamá. Tiene una naturaleza espectacular y tiene de paso unas facilidades para exportar porque tiene una posición estratégica muy buena. Entonces, puede producir agricultura, puede seguir produciendo café geisha, piña y yo no sé qué otro producto así. En principio me acuerdo del café geisha, de las piñas, creo que en el foro de competitividad se mencionó el arroz, la carne y la leche. Pero si eso fuera cierto, entonces ningún país desarrollado produjera comida. Ninguno. Es más, hay una falacia también, porque la agricultura en la Unión Europea está regida por lo que se llama la política agraria común y esencialmente es una agricultura donde se da subsidio, una agricultura subsidiada. Y los países europeos exportan muy pocos bienes agrícolas, muy pocos.
Y los que exportan son de alto valor. ¿Qué exportan? Exportan queso, exportan vino, exportan aceituna, exportan aceite de oliva. Ok, en los que son los bienes, ¿cómo se llama? Los bienes, productos agrícolas. Agrícolas. Exacto. Pero entonces, esos países se alimentan a sí mismos, tienen una industria alimentaria fuerte, aunque esté subsidiada. Entonces, si eso fuera así, esos países solamente produjeran manufactura y le vendiéramos los alimentos desde los demás países. Entonces, eso es una de las críticas que se hacen. En la década de los 60, hablé bastante de Corea del Sur hace rato. No tenían ninguna ventaja comparativa. No tenían acero, no tenían mano de obra especializada. Bueno, dijeron, vamos a hacer barcos, vamos a hacer barcos, vamos a hacer carros. Y hoy en día Hyundai, Samsung son grandes astilleros a nivel mundial. Le quitaron el reino a los británicos y a los australianos, que eran los fuertes en esa industria, en la industria naval. Y estamos hablando que Reino Unido es un país con una tradición naval de siglos. De siglos. Y le quitaron ese liderazgo en la producción naval. Se lo quitaron. ¿Qué otra crítica tenemos? En cuanto a las imperfecciones del mercado, la competitividad en la producción de bienes, sobre todo industriales, depende de factores como el tamaño del mercado nacional y el tamaño del sector industrial. Entonces diremos, bueno, pero si el mercado de Panamá es un mercado pequeño, ¿para qué vamos a producir si la industria también es pequeña? Porque hay que pensar entonces en las exportaciones, que fue lo que no hizo la CEPAL. La CEPAL se concentró en el mercado interno. Claro, hoy en día es muy fácil criticar a la CEPAL. Ahora voy a defender a la CEPAL. ¿Y por qué la voy a defender lo que hizo la CEPAL? Porque hay que ver las cosas en el contexto. Esas políticas se desarrollaron entre los años 30 y los años 60. ¿Qué pasaba? No había industria en la mayoría de esos países. Donde fue muy fuerte lo de la CEPAL fue en Argentina, en Brasil, en Colombia, Venezuela y en Chile. Fue fuerte. ¿Era necesario? Sí era necesario. Cumplió un propósito, lo cumplió muy bien. Se logró tener industria. Lo que pasó es que el modelo, como todo modelo, se agotó y esos países no aumentaron la productividad y por tanto se quedaron protegidos por los aranceles que establecieron los diferentes gobiernos, diferentes estados para proteger la industria nacional. Ahora bien, todos los países en algún momento de su historia han protegido la industria nacional. ¿O ustedes creen que es fácil para nosotros que tenemos un TLC con los Estados Unidos de América exportarle algo a Estados Unidos? No es fácil, porque ellos también cuidan su industria nacional. Y la cuidan de dos maneras, con aranceles o con barreras no arancelarias. Aranceles ya sabemos que es un impuesto a la importación. Y barreras no arancelarias son unos requisitos tan exigentes que se hace difícil que tú los cumplas. Entonces, ahí está el tema. Esa es una de las falacias del libre comercio. ¿Qué pasa también? Si seguimos aplicando ese enfoque de ventaja comparativa. No, mira, Panamá tiene que producir solamente agricultura. Y creo que lo dije en la clase pasada. Y si no lo dije, lo digo hoy. ¿Cuánto cuesta una piña? $1. Vamos a redondear en $1. Las piñas mejores cuestan $2, las grandotas $2. ¿Cuánto cuesta un teléfono? ¿Cuánto cuesta un teléfono hoy en día? Pon $300. Depende de la marca, Bueno, depende de la marca, pero vamos a poner uno de $300. Oye, hay que vender 150 piñas para tener un teléfono. No sé. Oye, la Samsung, ¿cuántos teléfonos te puede vender en un año? 1 millón de teléfonos, por decir un número. Esos son $200 millones. ¿Cuántas piñas hay que vender entonces? Hay que vender 200 millones de piñas para tener esa cantidad de dinero. ¡Wow! Ahí se ve entonces una desigualdad gigantesca y una asimetría enorme. ¿Por qué? Porque la relación de intercambio nos está matando. Mientras sigamos produciendo materias primas y bienes primarios, nos están matando porque nos cuesta mucho comprar los bienes manufacturados. Eso es lo que pasa. Nos cuesta mucho comprar un televisor, un carro, un barco, un videobeam, ese tipo de cosas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué usted cree cuál es su opinión con respecto a que Panamá pueda, en vez de traer los autos, traer las empresas que los fabrican a Panamá
para así tener pues bienes más manufacturados y pues tener mejor economía en Panamá, no nada más basarnos en lo que usted dice de materia prima. Bueno, sería interesante, pero hay que hacerlo de forma bien pensada, bien estructurada y bien hecha. ¿Por qué? Porque en principio, instalar una ensambladora es muy costoso. Entonces, esa ensambladora no sería para el mercado nacional. Esa ensambladora tendría que ser una capacidad suficiente para abastecer el mercado nacional y también para exportar al resto de países de la región. Vamos a suponer que dadas las condiciones que ustedes conocen que existen en Venezuela, la General Motors, que cerró su planta en Valencia, decide instalar una planta en Colón, aprovechando todas las ventajas que hay allí. Y digo Colón porque sencillamente pues una gran cantidad de los bienes que se utilizan vienen de México, así que es fácil traer de México hasta Colón y perfecto. Si vas a hacer una ensambladora y vas a pensar en que esa ensambladora va a producir tantos millones de carros al año para vender en todos los países de América Central hacia abajo, perfecto. Pero si vas a hacer una ensambladora para vender 10.000 o 20.000 carros en Panamá, no resulta negocio. Entonces, en principio, tienes la ensambladora, pero después tú necesitarías tener un cuerpo o un grupo de proveedores que sea capaz de abastecer a la ensambladora. Entonces tienes que hacer un plan de industrialización fuerte y bien pensado. Entonces es algo que se puede hacer, pero muy planificadamente y entendiendo que no solamente es una isla, es un conjunto de industrias que te permiten tener todo un sector. Entonces eso implicaría tener productores de llantas, productores de baterías, productores de radiadores, productores de alternadores, o sea, una serie de productores de autopartes para que sean proveedores de la industria que vas a establecer aquí en el país. Entonces, no sé si con esto respondo tu inquietud o... Sí, profesor, sí. Lo que pasa es que también pienso que deberíamos, o sea, si fuese una buena, no sé, creceríamos en ese aspecto, ya que en Panamá es un país de tránsito, sería más fácil, pues, como usted dice, traerlos por el área de Colón. Claro. Pero como usted dice, tendríamos que tener también mano de obra preparada en ese aspecto. Y el tema de los proveedores también. Pero pienso que no es algo que no está cerrado, pues que no deberíamos No está cerrarnos a esa cerrado. posibilidad. Ujú. Aquí no hay nada que está Ya, cerrado. Yo, por ya ejemplo, también últimamente, pienso... Ajá, ujú. dígame. Y últimamente también viendo pues que hay muchos carros japoneses, más de los que ya existían, que usted conoce Hyundai, están los Ujú. Coolray, pues los Changan, que se llaman Changan, creo que se llaman. Sí, Entonces, los chinitos. viendo eso, viendo ese mercado, pues viendo esos autos que están trayendo, pienso que pues deberían de también evaluar eso. De pronto no una Ford, no una General, sino pues una Hyundai. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Lo que sí pienso es que ahorita eso no es algo que está a nuestro alcance en el sentido de que es una inversión muy grande y tiene que hacerla una transnacional esa que estás mencionando. Pero lo que sí está al alcance nuestro y lo que es más fácil es potenciar la agricultura dejando de exportar bienes primarios. ¿En qué sentido? Mira, ya no vamos a vender las piñas, vamos a vender conserva de piña, vamos a vender mermelada. Vamos a vender productos con un poco más de valor agregado. Ya no vamos a vender, por ejemplo, café vulgar, sino vamos a vender solamente puro café con denominación de origen. Por ejemplo, café con la DO protegida alto boquete o boquete, como tú lo quieras llamar. Que en lugar de vender una libra de café a 5 y tanto, 5.50, la pudieras vender a lo que se vende en el mercado internacional. ¿Ves? Entonces, yo apostaría con incentivar la agricultura. Porque resulta que, ¿sabían ustedes que la mayor parte del maíz, casi un 95% del maíz que se consume en Panamá es importado? Ujú. Y el maíz que se consume en Panamá no es para hacer tortillas y empanadas. No.
La mayor parte de ese maíz es maíz de uso industrial porque es maíz que se utiliza para hacer los alimentos balanceados para los animales, para los pollitos y para los puerquitos y para todos los demás alimentos que se hacen a base de maíz. Ese maíz viene importado y lo traen desde los Estados Unidos, de Brasil o de Argentina. Entonces, realmente las avícolas nacionales, las empresas productoras de alimentos para animales, compran en la producción nacional, compran todo lo que le venden. Pero eso no es nada lo que pueden vender los productores nacionales, por eso lo traen de fuera. ¿Me entienden o no me entienden? ¿Me explico o no me explico? Sí, profe, viene siendo lo mismo que el aguacate. No sé si usted recuerda que antes uno conseguía un aguacate en $1 y la popularidad del aguacate a nivel pues mundial, ya dado por los beneficios que tiene el aguacate, lo ha Bueno, hecho ahorita hay tan bastante, popular ahora que es tan está en caro. $1 por ahí. Y son de 2.50 un aguacate, cuando antes se conseguían en $1, 50 centavos, ya no se consiguen ese precio por la popularidad del aguacate y los beneficios que tiene. Y también, pues, aquí en Panamá no sé si se está dando un buen mantenimiento en el tema de la agricultura, si se está sembrando. Entonces, todo eso también siento que hace que el aguacate suba de precio. El aguacate y otros rubros también. Entonces, en resumidas cuentas, deberíamos apostar a primero tener una agricultura fuerte. Una agricultura fuerte y una agricultura de exportación. Oye, Argentina se hizo rica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a punta de cereales y carne. Ya, cereales y carne. Claro, hoy en día, aparte de los cereales, también te exportan otros productos. Por ejemplo, te exportan aceites primarios y grasas. Es decir, aceites que después se refinan para hacer aceite refinado, que es el que nosotros consumimos en las casas. Entonces, miren lo que dice Stilly al respecto. Después de la creación de la OMC y la consecuente liberalización comercial, los términos de intercambio se han deteriorado aún más para los países más pobres. Y eso lo dijo un premio Nobel de Economía. Entonces, claro, los países ricos tienen una industria agrícola fuerte. Entonces, siempre va a haber una proporción por ejemplo, entre la agricultura de Panamá y la de Estados Unidos, hay una proporción muy grande. Entonces, ¿por qué? Y hablo del sector avícola, que es el sector que yo más conozco del sector agrícola. Un productor aquí en Panamá tiene que tener una planta eléctrica en su finca, porque si se va la luz, se mueren todos los pollos. Tiene que tener un pozo profundo. Tiene que mantener los caminos. ¿Mm? Es decir, tiene muchas desventajas. En cambio, que un productor en Estados Unidos tiene servicios públicos de mejor calidad, tiene agua potable y tienen también mejores vías de comunicación. Y encima de eso, ellos tienen que los repuestos y los insumos agrícolas son mucho más baratos porque los producen allá. Entonces, hay una disparidad. Uno va a comprar un tractor en Estados Unidos es más barato que aquí. Uno va a comprar cualquier repuesto para una maquinaria y es más barata en Estados Unidos que acá. Y de paso, el tiempo de entrega aquí en Panamá es muy lento. En cambio, que allá te lo entregan de un día para otro. Entonces, por supuesto que las empresas nacionales tienen unos costos que no tienen las empresas de allá y por ende la productividad de ellos es mayor. Listo, fin de la cita. Para los países asiáticos, el libre comercio también fue una falacia. Vamos a ver por qué. Libre comercio fue una falacia para ellos porque había una necesidad política en el momento. En el momento estamos, recuerden, años 50. Ya se habían producido las dos guerras mundiales y se había producido la guerra de Corea, en la cual Corea se dividió en dos. Sí, lamentablemente la corrupción ha quebrantado esas buenas intenciones que acaban de mencionar. Bueno, entonces, contexto de la Guerra Fría. A los Estados Unidos de América le convenía poner una cortina contra el comunismo para que la esfera de influencia soviética estuviera contenida. Por eso es que, entre otras cosas, se da el Plan Marshall. El Plan Marshall fue para reconstruir Europa.
y después vamos a ayudar a los japoneses. Después que destruimos Japón, vamos a ayudarlos. Vamos a darle contratos de suministro y vamos a ir para los insumos que necesitamos en la guerra de Corea. Y posteriormente le dieron apoyo, le dieron apoyo a Taiwán, le dieron apoyo a Hong Kong, a Corea del Sur y a Singapur. Entonces, vamos a ver lo que dice acá la diapositiva. Finalmente, para el caso de los milagros de desarrollo, es decir, Japón y los países industrializados del este asiático, Chan concluye que con excepción de Hong Kong, todos utilizaron proteccionismo industrial y resalta la similitud entre las políticas utilizadas por estos países y las aplicadas por los países europeos y Estados Unidos de América para alcanzar el desarrollo. Es decir, libre comercio significa que yo te puedo vender lo que yo quiera, pero no te dejo venderme nada. Eso es el libre comercio desde el punto de vista de Estados Unidos y de Europa. Y fue tanto así que cuando Japón estuvo bloqueado por 200 años, entre el shogunato y la caída del shogunato Tokugawa con la restauración Meiji, mandaron una flota a decirle a Japón, o tú abres al comercio internacional o yo te voy a comenzar a bombardear. Esa fue la diplomacia de las cañoneras. Oye, tienes que abrirte a juro. Si no te abres, te mando... Sí, así fue en el siglo XIX. Llegó una formación naval de los Estados Unidos de América a las costas de Japón y le dijo, o te abres o te abro, en resumidas cuentas. Entonces fue cuando Japón tuvo que abrirse. Pero más adelante el emperador de Japón, que era un tipo muy inteligente y tuvo 40 años en el poder, recuperó el poder efectivo porque el poder lo tenía el shogun en ese momento y él eliminó a los shogunes, los puso, o sea, un tipo de mucho carácter y dijo, yo no quiero ser colonia de nadie. Y agarró y dijo, si los ingleses hicieron esto, si los americanos hicieron esto, yo también lo voy a hacer. Comenzó a traer telares, a traer maquinaria, a producir. Cuando se murió, Japón ya se había convertido en el primer país industrializado de Asia. Ya se había comenzado a enriquecer y ya le había ganado las primeras guerras al Imperio Ruso. Entonces, en su momento hay que aplicar políticas comerciales para proteger a la industria nacional. Cuando ya la industria nacional es fuerte, es sólida, dale. Yo puedo competir contigo, dale, trata de venderme, pues. Y yo también te voy a vender a ti. Pero mientras no se alcanza eso, embarcarnos en un tratado de libre comercio, cuando no tenemos ventaja o no estamos por lo menos a la par, estamos dándonos un tiro en el pie. Entonces, el libre comercio, de ese punto de vista, ha sido una trampa. Miren lo que pasó en Inglaterra. Cuando Inglaterra logró hacerse eficiente produciendo textiles, que fue el primer producto industrializado que se hizo en el mundo, compraban todo el algodón de la India y todo el algodón de Estados Unidos. Y le vendían las telas después. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se llama? Acabaron con los productores artesanales de telas en la India. Porque sencillamente los productores de la India no podían competir con las telas que venían del Reino Unido. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron unos aranceles tan altos a la India que ya los productores de la India no podían exportar para Inglaterra. Entonces, esa era una política totalmente imperialista, colonialista. O sea, yo soy la metrópoli y yo te voy a exprimir a ti. Otros países industrializados aplicaron políticas similares en su proceso de desarrollo para proteger su industria nacional. Por eso le digo que esto no es nada nuevo. Y finalmente el último ejemplo, los tigres asiáticos. Ya los mencioné, pero los vuelvo a mencionar. Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Exportaciones masivas hacia los Estados Unidos de América sin mayor restricción arancelaria. Podían venderle de todo porque a Estados Unidos le interesaba apoyarlos para que se enriquecieran, fueran capitalistas y no cayeran bajo la influencia soviética. De todo. Bueno, pero a la larga le salió bien porque también ellos le compran bastante cosas a Estados Unidos, así que yo te ayudo, pero ven acá. Así fue con Europa también. Cuando el plan Marshall reconstruyeron Europa porque si no iban a perder un cliente importante. ¿Ya? Yo te ayudo, pero después tú me compras. Así fue. Los tigres
asiáticos aplicaron una fuerte inversión pública. Hubo un fortalecimiento importante de la clase media. Se protegió la industria nacional y se hizo una inversión fuerte en educación, ciencia y tecnología. Entonces, no es de extrañar que hoy en día el campeón de las pruebas PISA es Singapur. Y un país del cual no se habla mucho a nivel mundial, que se llama Finlandia, fue campeón de la prueba PISA y hoy en día, unos cuantos años después, sigue estando en el top 10. Sale mejor que Francia. Y resulta que Finlandia en los años 50 era un país pobre, era el país más pobre de Europa. Y hoy miren lo que ha pasado. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No, profe. Bueno, los escucho porque yo he hablado hoy hasta la saciedad, así que... Bueno, ya para Dios primero, esta tarde les voy a asignar entonces el primer caso de estudio. Se organizan en sus grupos y se lo voy a compartir vía entonces aula virtual. También les voy a Profesor, notificar por el grupo yo de sí WhatsApp. quería opinar algo, y es que, Claro bueno, que sí. nos queda es que tenemos que concentrarnos, o sea, cada país, como usted decía al inicio, concentrarse en producir lo que es más beneficioso para el país con lo que tiene, o sea, con las riquezas que el país tiene. Entiendo. Porque la verdad es que quisiéramos poder estar como país produciendo cosas de alta tecnología, pero pues no contamos con la mano de obra. Sí contamos con los minerales y la tierra y demás, pues, pero nos costaría mucho llegar hasta ese punto. Entonces, pues, sacarle el mejor provecho a la producción nacional, que es lo que tenemos como valor, o sea, como nuestra riqueza. Sacarle mejor provecho a eso para poder producir más y tener mayor ganancia. Sí. Fíjense, por ejemplo, una cosa. En el caso de la minería, la minería de oro es justa y necesaria, porque a la gente siempre le gusta usar cosas de oro, ¿verdad? Entonces, pero bueno sería no vender el oro en bruto, sino vender joyas. Las joyas son un bien de alto valor agregado. Entonces, fíjense que ustedes que Italia es un gran productor de joyas y Italia no tiene oro. Compran el oro y después nos venden las joyas mucho más caras. Entonces, Japón es un gran productor de herramientas de acero inoxidable y no tiene acero. Lo compran en los países de América Latina y hace sus productos de acero inoxidable. Entonces, no hay que pensar tampoco en que vamos a producir cosas de altísima tecnología. Vamos a producir ciertos bienes que tienen buen valor y nos puede ir bien. Y por eso es lo que decía en la agricultura, vamos a vender productos con denominaciones de origen. Los europeos no se quedan apasionados. Los europeos venden quesos bien caros. Una empresa de Europa no se va a poner a competir con Nestlé. Nada de eso. Y tampoco se va a poner a producir con otros productores de vino. Ellos hacen vinos que tienen un alto valor y ya está. Venden productos bien vendidos y ya. Porque hay un mercado que los paga. Entonces, ¿algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Está bien, No, perfecto. profesor. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto compartir entonces con ustedes el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo sábado. Que estén muy bien. Dios los cuide. Igualmente. Gracias, profe, igual. A su orden. Feliz día.